Yo sí, me falta nomás pronto teórica. Bien ahí. ¿Qué te pareció? ¿Está difícil? Sinceramente, hubo un momento que me dio ganas de romper todo porque renegué mucho con la librería de ¿Sí, JSON, pero es Jason? porque no entendí cómo, o sea, para si alguno no lo hizo, no para meterle miedo, no es difícil de usar, no entendía bien cómo tenía que ir instanciando los objetos y después agregándolo al JSON. Bien. Bueno, me dieron una mano, Fran me ayudó, me dijo, che, mira, esta parte de la documentación acá y bueno, y se hace Fantástico. así, anda y bueno, y ahí lo Queríamos que pude resolver. experimenten un poco ustedes qué es esto de tener que resolver un problema. Encontrás una librería en GitHub que lo resuelve. Y bueno, cómo indagar en la documentación para poder usarla, pues realmente le vas a ahorrar mucho tiempo. No sé si vieron los memes, los típicos memes de Read the Fucking Manual, RTF, eh, pero es eso, muchas veces perder un montón de tiempo por no leer. Y me hago media culpa, me ha pasado, a todos nos va a pasar. Sí, Creemos sí, que vamos a arrancar y lo vamos a resolver rápido y estamos todo un día para resolverlo porque no le leímos. Y lo lees después y decís, ah, qué boludo. en mi Eh, defensa me parece que la documentación no era muy buena, porque yo leí la sí, No, la documentación, verdad miré los que ejemplos y me pareció que no era muy sí, buena la sí. documentación. A ver, es un proyecto no muy grande, si bien tiene 67 contribuidores, o sea, 67 personas que han contribuido al código, no es un estándar, no es que esté implementado en el 80% del código, puede ser en Nginx o cualquier otro paquete más usado. Es hasta extraño tener que implementar JSON en C, pero bueno, era parte de la experiencia que queríamos que hagan. Porque realmente así se trabaja, chicos. O sea, no hay que reinventar la rueda nunca. Sí, lo que nunca tienen que hacer es adueñarse de código ajeno. Eso nunca lo hagan. Pero usen siempre código ajeno. Y para eso está GitHub. Pero referencia. No lo choren, básicamente. Eh, bueno. ¿Alguno tiene alguna otra duda? A mí me molesta nomás que en Mac, el Makefile no me salgan los errores porque estuve como renegando un montón y era que había escrito mal un nombre de una que había que declarado arriba y fue como, no. Ah, pasa, pasa, no se preocupen. Bueno, ¿qué vimos la clase pasada? La clase pasada empezamos a... Ah, bueno, bien, no se grabó la segunda parte del juego del recreo. Ninguno de nosotros se acordó decirle a Pablo que grabe. Pero bueno, yo honestamente ni me acuerdo a dónde llegamos, porque me tuve que ir antes. Eh, pero bueno, Nos vimos quedaba ver de System básicamente... Calls, creo. Íbamos a Sí, empezar con System System Call. Call, creo. Sí. Bien. Bueno, entonces no es que se perdió mucho de la grabación, porque la grabación termina ahí. Creo que Pablo después dio un par de ejemplos y no mucho más. Bueno, habíamos visto que bueno, además de la Standard C Library, hay una GNU C Library, que es muy útil, porque la Standard C Library es muy pequeña, muy básica, que nos permite hacer un montón de cosas. De hecho, todo el Linux se construye sobre eso. Pero bueno, para el usuario es mucho más fácil tener una librería como esta, como es la GNU C Library, que nos permite aprovechar mucho las APIs del sistema operativo en sí. Eh, bueno, habíamos visto un poquito de esto, cómo era lo de los argumentos, que esto lo tenían que usar ustedes en el práctico, las convenciones de cómo es un estándar, esto de generalmente tratamos de que el código, justamente como por ejemplo esta librería, yo tengo que, si lo descargo y no sé, no conozco la documentación ni nada, por favor, que si yo pongo un "-h", tenga la ayuda de qué tengo que hacer, porque si no, no sé ni por dónde empezar. Entonces, esto es una convención, o sea, que todos este estándar de qué parámetros tenemos que pasar es medio se tiene que respetar. Como programadores, developers, lo tenemos que respetar. Vimos esto, el GitHub, vimos un ejemplo, vimos, bueno, que citaba una estructura para el nombre largo, para el nombre corto. ¿Qué más? Vimos algo de IO, que es el estándar error, el estándar input, el estándar out.
Esto es muy útil, muy útil. Vimos cómo se comportaba, cómo el pipe, qué pasaba con cosas de las funciones buffereadas, por qué no se imprimía el printf. No sé si vieron la utilidad que tiene esto. Y no me acuerdo si Pablo lo dio. ¿Por qué se creen que esto es archi ultra recontra útil? ¿Se acuerdan qué hace esto? Tenemos Guarda un ¿Eso no es programa, pipe? claro, tenemos un programa que es un binario, y le estamos diciendo que toda la salida del binario va a este archivo de texto. Y le estamos pasando eso. ¿Se acuerdan qué hace esto? Une los canales de error y estándar output. Claro, le está diciendo que al canal 2 lo manda a la dirección del canal 1. Entonces, cuando tenés un servicio corriendo y vos lo guías constantemente lo que está haciendo el servicio, luego, cuando falla, si no redirigís el estándar error a algún lugar, lo perdés. O sea, falla el servicio y no sabes por qué. Entonces, esto es recontra útil porque te permite loguear tanto el comportamiento normal como el comportamiento erróneo en un mismo lugar, en un mismo log. Entonces, vas a ver el log y cuando vas a estar haciendo el postmortem es el análisis que se le hace luego a cualquier falla y te va a dar información de qué pasó, qué pasó en el estándar, qué hubo de error. Ya vamos a ver después bien cómo capturar este error y qué podemos hacer con ese error desde el programa. Vimos los exit codes, vimos la environment. ¿Se acuerdan de esto? Es algo muy importante. Por ahí habíamos dicho con Pablo darles un ejemplito. Pues el environment nos define todo y a veces tenemos cosas en el environment que no sabemos que están y nos jode todo. Entonces es muy importante tener el control sobre el environment. A ver. Esto lo veo muy chiquito, ¿no? Díganme cuando lo vean bien. Ahí más o menos creo Ahí. que ya se ve. ¿Ahí? Sí, está bastante bien. Ahí está bien. Bueno, en una compu cualquiera el environment no importa, en una compu de escritorio no importa. Pero cuando trabajamos realmente en un sistema compartido, yo por ejemplo trabajo en un clúster es un sistema de cómputo de alto desempeño, es una supercomputadora, digamos, que está compuesta por muchas subcomputadoras. Esto tiene un montón de usuarios. Un montón de usuarios. Y todos estos usuarios tienen que coexistir en el mismo sistema. Entonces, ¿cómo hacemos? Y fácilmente, cada usuario tiene su propio environment. Entonces, si cuando uno se loguea, tiene un environment por default, con ciertas librerías, ciertas versiones. Por ejemplo, acá tengo el GCC tengo el 485. Es medio viejito, uno puede decir, no, pero a mí me gustaría usar otro. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Tengo que ponerme a mano, modificar todo el environment? No. Hay algo que se llama módulos, donde me dice todas las opciones de servicios, librerías, compiladores, programas que puedo configurar y tener en mi environment. Por ejemplo, acá me dice, y estás usando Intel. Y decís, mira vos, yo quiero usar la GNU8 o la GNU7, panel. Entonces, módulo GNU7. Ahí me voy a putear porque dice que estoy usando Intel. Le hacemos un swap. Fantástico. Y ahora GCC menos versión. Y voilà, tengo GCC7 en mi entorno. Y evidentemente el environment, el path, donde antes apuntaba al binario del GCC7, ahora va a apuntar a donde tengo el binario del GCC8. ¿Se entiende? ¿No? O sea, vendría a ser como los entornos virtuales que usaban Python, pero para todo sistema operativo, digamos. Exacto. Para cada usuario. Claro. Sí, bueno, después entramos en que cada usuario tiene su entorno virtual de Python en y también es un quilombo, pero bueno, en Python es más complejo incluso, porque
justamente por eso son requeridos los entornos virtuales, porque la ventaja que tiene Python y que es tan útil es que el desarrollo es muy rápido. Y es muy rápido por la cantidad de librerías que hay y el constante desarrollo que hay sobre esas librerías. ¿Cuál es el problema con algo que avanza tan rápido? Que se expande un montón. El problema es que muchas veces no se mira el costado cuando uno desarrolla. Entonces, por ahí uno upgrade a mi librería, le agrego un feature que hace que esa librería deje de ser compatible con la librería de al lado. Y por eso también es importante en un sistema operativo. Por ahí las versiones de librerías que necesito yo, o de compiladores que necesito yo, o programas, son distintas a las que necesitan el de al lado, el programa de al lado. O incluso en el mismo usuario. En un mismo usuario puede tener distintas versiones de librerías. Incluso el mismo Linux. Va, no sé, a mí me Obvio. pasó una vez que rompí un Linux literalmente por instalarle algo de Python o desinstalar algo de Python que no tenía que tocar. O sea, Nunca instales con seguramente sudo. alguien... O sea, Nunca instales con sudo. En Python no requiere ser sudo. ¿Por qué? cla- Si usás Conda o cualquiera, o sea, si tenés de base el Python y al menos PyPy o algo que te permita generar un entorno, sí. fantástico. ¿No lo tenés y no tenés permiso root? Bajate Conda. Mini No, es que Conda. bueno, sí, era muy novato y bueno, y no tenía ni idea ni de Python ni de Linux. Y yo me empecé a instalar cosas con sudo por pip y Ah, reventé todo. O sea, y sí, y dejó de andar y dije, y después me enteré porque un amigo me comentó, dice, no, cuando trabajas sí tenés que usar un entorno virtual porque, bueno, porque pasan estas exacto. cosas. Principalmente con Python, bueno, hoy en día muchas cosas de tu sistema operativo están en Python. Y si rompes Python, se rompe todo. En la terminal, sobre todo. Pues esto no es esto no es un bash en serio, es virtual. Ya vamos a ver qué son los TTI en algún momento, no es el tema de esta clase. Pero esto es en serio y tienen que tener mucho cuidado. Entonces, cuando uno trabaja, por ejemplo, en Python, va a terminar con muchos entornos de acuerdo a cada cosa que hace, crea un entorno de cero, porque literalmente no hay forma de tener uno solo. En C pasa exactamente lo mismo. Yo acá corro distintos modelos, por ahí es del mismo usuario, y cada modelo tiene su propio entorno. ¿Cómo cambia el entorno? Fácil, lo escribo en un bash con muchos export. Habíamos visto cómo seteábamos las variables de entorno con los export. Creás un bash con todos los export, con cada variable de entorno que vos querés, y si hacemos source a un coso, por ejemplo, acá vamos a hacer el bash RC, que es el que nos configura todo, se cargan todos los export de esto. Profe, ¿cuál es o sea, el source que nos da en cuestión a permisos? Porque, por ejemplo, justamente hablando por el tema del entorno virtual cuando usamos Python, al Activate por ahí hay que correrlo con source. Y no entiendo cuál es la diferencia entre eso y un permiso. Porque si no, como que te faltan permisos, pareciera, pero con Es que sudo no el lo source lo que podés. va a hacer es cargar en tu environment, en tu env, toda una serie de export que está en un archivo. Y el Activate es Ah, binario en realidad. No sé bien qué hace el Activate. sí, el que enciende el entorno virtual, Sí, por así decirlo. sí, entiendo. El que carga todo, pero. Bueno, ¿se entiende esto? ¿Han compilado alguna vez algo a mano? En qué sentido? Porque lo de ahora Y, de estos proyectos lo estamos compilando todo a mano. perdón, sí, es cierto. ¿En qué contexto? Bajarse una librería, compilarla, instalarla. Configurarla, compilarla, instalarla. Y por lo general, cuando se clona un repo para probar alguna librería, qué sé yo, suelen traer un buen makefile y con el makefile zafás y no tenés que meterte en Claro. todo. O una script, Bien. un install script. Y le Claro, tirás eso y exacto. se Como arregla. generalmente no
hay muchas arquitecturas dando vuelta en el mundo, no solamente x86-64, hay muchas arquitecturas, hay muchas plataformas, hay muchas librerías como vimos. Entonces, casi todo programa lo que trae antes de hacer make es un configure. Porque justamente el configure hace ver qué tenés vos en tu sistema para que el makefile pueda funcionar. A ver si tengo algo acá para mostrarles. Source. Por ejemplo, algo simple, zlib. ¿Qué nos trae esta zlib? Bueno, todos los... zlib es una librería de compresión que no importa lo que hace, simplemente para ver un ejemplo, pero tiene un configure. Que si nosotros juntamos el configure, que podemos pasar un "-h", y nos vas a decir cómo usarlo. Es por eso le decía que es importante, porque por ahí vos te bajás una librería que no tiene un... Ahorita sí tiene un readme, pero no tenga un readme o algo, y te va a decir cómo configurar. Lo básico de la configuración, así básico, si vos tenés, si tu makefile es lo suficientemente versátil para compilar en cualquier lado, lo mínimo que vos le tenés que decir es dónde lo va a instalar. Que esto es el prefix. Entonces vos le pones menos prefix, igual al path donde vos querés que esté instalado, /user, local, lo que sea, ahí lo va a compilar. Si no le pones este prefix, ¿dónde lo va a instalar? Y lo va a instalar en la misma carpeta donde estamos compilando. Y eso por ahí no es prolijo, porque lo tenés en /home, /usuario, /download. No está bueno tener un programa ahí. Por más que después en tu environment configurar el path para que encuentre el ejecutable que querías ahí, es un poquito desprolijo. E incluso, viste, se puede ejecutar con esto. Entonces, configure prefix /user. Pero fíjense, acá no va a hacer nada acá. Simplemente yo sin permisos puedo ponerle esto y me va a decir, está todo bien. Luego, si hacemos make, y a make le podemos decir, no, yo quiero que me lo ejecute con mis 8 cores. Lo va a ejecutar rápido. Make-J siempre es el multithread. Solamente lo compila. Y vamos a tener acá todos los binarios que creó cuando los compiló. Es un montón nuevo de binarios. Y recién cuando ejecutas make install, ahí me voy a tirar la bronca porque no soy sudo, me va a decir, no lo puedo crear, pero bueno, ahí copia todos los binarios y todo lo que creó al path que le especificamos en prefix. Y eso básicamente es instalación de cualquier software en Linux. Profe, ¿Se entiende? ¿el install es un target especial de Make o es una marca? Claro. Los make estos son bastante complejos, no suelen ser algo muy sencillo de leer. Porque generalmente son, bueno, sí, acá tienen. Hay que ponerse a investigarlo. Son make largos. Pero sí es uno de los targets especial. De hecho, hay un make que es check. Es valida. Ver si se compiló bien. Pues por ahí tiró. Entonces hace pruebas. Hace distintas pruebas sobre los compiladores. zlib test ok, shared ok. Ah, bueno, esa es otra. Muchas veces le podemos configurar. Configure -h. Le podemos decir si vamos a hacer shared o static. Sí, muchas veces cuando compilamos así de frente y mar, te compila los dos. Entonces vos las lib, /lib, tenés tanto la estática y la shared de acuerdo a la necesidad que vos tengas cuando programes. ¿Se entiende? Sí. Bien. Es muy potente el environment. Cuídenlo. No lo rompan. Ya sé por qué me tiré la bronca acá. Claro, porque yo tendría que haber hecho un source. Yo cuando hice acá push /rc, no era source /rc, es source. Pues no estoy usando bash. No me tiré tanta bronca. Detach. Tenemos acá. Ahí está. Sí, porque recién me había tirado muy bonito. Entonces acá me debería haber cambiado la versión GC. No, mira, bueno, no importa. No me lo cambio.
Agustín, Sí, una pregunta por curiosidad nomás. ¿Qué resolución trabaja? Porque es muy chiquita la... 4K. Ah, bien, con razón. Sí, pero esto lo ven bien, ¿no? Sí, sí, esto se ve bien, pero lo de arriba, digamos, los márgenes de la Ah, pantalla sí. se veían minúsculos. No, pero uso monitores grandes, por eso no me molesta el 4K. Pero sí, lo puse los grandes como para que ustedes lo puedan ver bien al menos en un HD. Es un problema trabajar en 4K por justamente eso, cuando ves compartir algo. Vimos este ejemplo y empezamos con las System Calls. Bien. ¿Qué es una System Call? ¿Alguien sabe, conoce este concepto? ¿Lo han escuchado antes? ¿Saben lo que es? Tenía entendido que son como las funciones que el kernel puede acceder como son funciones como de otra jerarquía, como más importantes que están ahí, de la librería estándar. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros siempre acá en el Bash trabajamos en lo que se llama un shell? Y se le dice shell porque justamente cubre el kernel. Y lo cubre ¿por qué? Porque nunca tenemos que acceder, el usuario no tiene que acceder al kernel. Nunca. Si tu programa tiene que acceder al kernel, y fíjate, por ahí no está haciendo algo bien. Entonces, ¿qué se hizo para que el usuario pueda interactuar desde el espacio de usuario con el espacio del kernel? Las system calls. ¿Está? Son puntos de entrada específicos al kernel. Entonces, ¿qué necesitamos hacer con una system call? ¿Qué se les ocurre a ustedes que como programadores pueden necesitar para tener la necesidad de acceder al kernel? Cerrar un programa que Cerrar un programa, funcionó crear mal. un programa, levantar un Acceder a proceso, memoria. Puede ser acceder a algo memoria. puede ser algo de comunicación entre dos programas, por ejemplo. Exactamente. Si volvemos a esta... ¿Se acuerdan de este grafiquito que ustedes saben estar hartos de verlo? Bueno, si yo de usuario, desde una aplicación, quiero acceder al hardware, a cualquier cosa de hardware, sea un dispositivo de caracteres, sea un dispositivo de paquetes, una interfaz de red, sea memoria, video, teclado, cualquier cosa, tengo que poder pasar por el kernel. ¿Está? Entonces, la System Call nos sirve justamente para eso, para poder acceder al espacio kernel y a través del espacio kernel o bien a algo de propiamente dicho del kernel, como es crear un proceso, o bien a un recurso de hardware. Entonces, nos provee una API, tal como suena, es literalmente una API, es una serie de puertas de entrada que, si lo vemos desde el punto de vista de red, puede ser como un socket, pero bueno, no estamos yendo de tema porque ustedes todavía no vieron socket, pero básicamente es una API, es un Application Programming Interface, interfaz de aplicaciones, de programación de aplicaciones. Podemos hacer procesos, entrada-salida, pipe para Interprocess Communication, o sea, el pipe entre procesos de comunicación. Y es tan interesante que incluso Linux nos da una intro a esto. Parece que acá hay. ¿No? Exit. El otro sistema en que estaba logueado recién es un clúster. Un clúster se instala con lo mínimo necesario para que ocupe menos espacio y consuma menos recursos. Por eso no está completo el sistema operativo ni tiene toda la documentación. Está acá en mi compu de escritorio, sí. Nos da un manualcito incluso de qué es una system call. Y dice esto exactamente lo que decimos, que un system call es un entry point, un punto de entrada al el kernel de Linux. Y y nos da una API a través de la GNU Library para acceder a ella. ¿Sí? Nosotros como programadores no tenemos que programar toda la system call, sino que tenemos funciones, tenemos unas librerías en nivel de usuario, o sea, acá arriba, está la GNU Library,
que nos da las funciones de acceso al coso del kernel, a la API. Bueno, acá Pablo dejó anotado que también entremos. Syscall. Dice, la descripción syscall es una mal library function que invoca la llamada de sistemas. Bueno, que tiene una especificación de un número y le podemos pasar argumentos. ¿Qué nos devuelve una syscall? Que nos devuelve un valor que es definido por el sistema. Si nos devuelve un 0, generalmente se indica en que todo ocurrió bien. Y un valor negativo o -1, generalmente es un error que es error, que ya vamos a llegar que es error. Profe, una consulta ahí. Justo. Sí. ¿Puedo volver a abrir ahí la terminal? Donde dice description, en el segundo párrafo. Dice que guarda los registros de CPU. O sea que funciona como una especie de interrupción, digamos. ¡Apa! Ya vamos a llegar a eso. Muy bien atento. Ya vamos a llegar. Todas las syscall entran al kernel por el mismo lugar. Que sí va a ser una interrupción, como dijo el compañero. Cambia el modo de ejecución. El modo de ejecución, acuérdense que Linux tiene dos modos de ejecución. Uno que es a nivel de usuario y otro que es a nivel de kernel. Cambiamos el modo de ejecución de usuario a kernel y ahí podemos ejecutar la syscall. Las syscall son fixas, o sea, siempre son estandarizadas, siempre se hacen de la misma forma. Lo que va a cambiar, obviamente, es de acuerdo a la arquitectura que tengamos, porque esto, evidentemente, es hardware dependiente. La syscall internamente, las librerías que vamos a usar, que va a llamar, van a depender del hardware, pero la GNU-CD library es estándar. O sea, no importa en qué arquitectura estén. Acá arriba en espacio de usuario ustedes están salvados y no importa la arquitectura, van a poder usar siempre los mismos prototipos, las mismas funciones. Cada llamada sistema tiene una serie de argumentos que va a depender obviamente del método, que se transfieren del uso del espacio de usuario al espacio kernel, y cuando termina obviamente ese valor 0 o negativo va a tener que viajar desde el espacio kernel al espacio de usuario. ¿Cómo son esos pases? Lo vamos a ver en el último trabajito, si es que llegamos, aunque no creo que veamos nada, solo en Sistemas Operativos 2, que es módulos. ¿Cómo se ejecuta una función en llamada sistema? Como les dije, es desde ustedes, programadores, desarrolladores, desde el espacio de usuario, lo único que van a ver es una librería y un método, como bien trabajando con todas las librerías. O sea, es llamar a una función de C. Bueno, hay un montón de pasos que tienen que ocurrir para llamar a una syscall, pero como les dije, va a ser específico del hardware. Esto es un texto un poco viejo y no queda casi nada de que 8632 y que 8664, pero bueno, básicamente es lo mismo. ¿Cómo se ejecuta? Bueno, desde un programa hacemos una system call invocando a esta librería C, que no es más que un wrapper. ¿Sabe lo que es un wrapper? No sé, o sea, no sé bien cómo explicarlo, pero básicamente encierra un valor, o sea, un valor o un objeto, lo que sea, y se le puede pedir después ese valor. Realmente es una función que llama a otra función, cuyo único método, su único objetivo es invocar a la otra función. Es una forma de enmascarar y esconder cosas, pero bueno, no es útil para este tipo de casos, como por ejemplo que la idea es que ustedes como programadores no se preocupen en qué interrupción tiene que ser y cómo tiene que ser la palabra que va a esa interrupción y cómo esa interrupción llama a la syscall. No, lo único que ustedes tienen es una función que ustedes hacen le importa a una librería, luego pueden ejecutar esa syscall y les va a devolver el valor de lo que ustedes requieran. Hace muy poquito tuve que corregir una tesis que era un wrapper. Y eso está pésimo. Lo único que hacía la tesis es llamar a otra función que hacía lo que él dijo que había desarrollado.
O sea, no había desarrollado nada, simplemente había hecho una función que llamó a otra función de otra librería, de otro proyecto, que resolvía lo que él decía que había hecho como tesis. Eso no, eso está mal. Llamamos a la función esta desde la librería. Tiene que chequear los argumentos y obviamente hay una función que es una trap, que ya la vamos a escribir, que agarra el llamado a la system call, verifica que los argumentos estén bien. ¿Qué pasa cuando pasamos desde el espacio de usuario al espacio de kernel? No le podemos pasar una estructura de memoria definida en la Genocide Library. Le vamos a pasar desde la estructura, no vamos a pasar a registros del sistema. Y bueno, esta función wrapper es la encargada de hacer esta copia. Ya vamos a ver un ejemplito donde se va a entender bien esto. El wrapper copia la llamada sistema a un registro en particular de la CPU, que es el EAX, y luego el wrapper ejecuta la trap, que no es más que una interrupción. En X86 32 bits es el int 80. ¿Ustedes se imaginan por qué cuando prenden la computadora tienen teclado? No, pero me lo he preguntado, o sea, sobre todo con los USB que suelen tener driver, esas cosas. Claro. ¿Cómo sabe? Ya lo van a ver bien en sistemas de computación, pero básicamente lo primero que hace la BIOS prender la computadora es setear los primeros 2 megas de memoria RAM con todas las direcciones de interrupción de todos los periféricos que tenemos. La BIOS en ese caso, hoy el USB ya es un estándar serial, es muy fácil, no es complicado que lo levante, pero la BIOS chequea lo primero que hace es chequear todos los periféricos que tienen. ¿Se acuerdan bueno, no sé si tuvieron la oportunidad de usar una compu vieja, pero literalmente veías el chequeo paso a paso, chequeaba toda la memoria, se prendían todas las unidades, si tenía una disquetera, se prendían las disqueteras de a una, y realmente va chequeando una por una. Entonces con esto arma los primeros megas todas las direcciones de interrupción. Entonces apenas prende la computadora, sabe exactamente dónde está la trap o la rutina de interrupción del teclado, del mouse, etc. Cuando le llega la interrupción a este 080, se Perdón, switchea profe, de modo. Sí. le cuento algo a ver si tiene que ver. Me pasa con esta comp, en realidad con el mouse que tengo ahora, que si lo tengo conectado al mismo tiempo que hago el boot, no me lee, por ejemplo, el USB si quiero formatear la compu, ponele. El pendrive no me lo lee, o sea, no me lo reconoce. Como si ahora que, bueno, que nombro las interrupciones, como, no sé, es raro. Como O sea, si ¿cómo es? estuviese ¿Vos apuntando lo al mismo tenés por lugar. cableado, lo tenés Bluetooth? ¿Cómo lo tenés al mouse? Al mouse cableado, cableado. Cableado. Sí. Mirá vos. Y lo tengo que desconectar, porque si no, no me lee el pendrive. Parece súper raro. Es extraño, pareciera como que hay el controlador de USB no... O sea, ¿viste cómo funciona el USB? El USB serial, que va hasta un controlador de USB, donde se conectan todos los USB y este switchea a donde tenga que ir en memoria. Claro. Y es raro porque me lo hace con el mouse. Por ejemplo, tengo la placa Bluetooth, la placa Wi-Fi y todo, y con eso no tiene drama, el Claro. mouse. Exactamente, el Wi-Fi de una notebook, el Bluetooth de la notebook, la webcam de una notebook, todas esas, por más que esté integrado, va al USB. No se sabía. Ah, no sabía, Claro. no lo hubiera imaginado. En este caso es más evidente porque, bueno, son como placas separadas, son Claro. modulitos USB, pero en la notebook no me lo imaginaba. Sí. Si vos, desde un Linux uno puede poner el USB, te tira todos los controladores, literalmente controladores que tenés conectados. Si tuviesen una notebook, te verías la webcam de la notebook y demás.
Bien. ¿Dónde estábamos? Bueno, al llegar a esta interrupción a 80, switchamos del modo usuario al modo kernel. ¿Está? O sea, entramos al modo que si echamos un moco es grave. Profe, Sí. perdón, ¿en qué materia se estudiaría qué hace un controlador, digamos? Para tener una vaga idea. O algo que ¿Qué hace un vas controlador? armando Depende en de tu qué cabeza a controlador medida que sea. vas conversando. ¿O ¿a qué te referís con controlador? Y lo que estamos viendo recién, digamos, estos. Creo que se refiere a los drivers. Claro, Claro. ¿vos te referís al driver o te referís al módulo de hardware? No, más al driver, digamos. Al driver, bueno, en parte en sistemas de computación, principalmente. Pasa que, ¿qué es un driver? El driver el módulo es justamente la interfaz. El kernel es modular, ¿no? El kernel está construido por un conjunto de módulos. Y esto es lo fantástico de kernel, que justamente no tenemos que reiniciar la compu cuando instalamos algo porque le metes el módulo y anda. Fíjate que está justo en el medio entre el hardware y tus aplicaciones. Claro. Está entonces, partes del hardware que lo deberían ver bien en sistemas de computación y partes de software que lo vemos en sistemas operativos. Bien. Pero sí, va acá en el medio, va exactamente acá en el medio. Es todo un temazo los módulos. Y en Linux es muy fácil hacerlo. O sea, básicamente hay tres módulos, hay tres tipos de módulos. Vos tenés los por caracteres, por red, bueno, y otros que son raros que ya no se usan, que tienen que ver con los magnéticos, etc. Pero básicamente usás dos, o es de caracteres o es de bloques o de red. Entonces, cada driver básicamente se puede resumir en lectura y escritura en una dirección de memoria, porque recuerden aparte que Linux todo es una dirección de memoria. Todos estamos en un direccionamiento de memoria virtual. Entonces, vos querés llegar a la GPU, fíjate en qué dirección está montada, y un read o un write en esa dirección de memoria y accediste al hardware. Claro. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿por qué carajo el driver de NVIDIA pesa 2 GB? Y bueno, el problema es que muchas cosas no están terminadas cuando las venden y muchas cosas no llegan a implementarla en hardware ni implementan en software. Entonces, muchas cosas de lo que hace el software para una NVIDIA está en el software, o sea, no está en el hardware. Ahora, si la NVIDIA tuviese una FPGA ahí, ustedes ya van a ver en arquitectura la potencia de una FPGA, ¿no sería más fácil que sí, fantástico, me lo actualizás y me lo das después, pero que lo pueda meter en el hardware para tener más performance, porque el hardware tiene mejor performance que el software? Y hay algo que si ustedes no se han dado cuenta todavía, pero el hardware ha ido mucho más rápido que el software. Mucho más rápido. Estamos mucho más avanzados en el hardware que en el software. No al revés. No. No, El yo he software está visto lento. el potencial Está que re- tienen. ¿No? O sea, por ejemplo, mira las placas de video, lo que son. Son unas bestias. Claro. O sea, están sobradísimas. La gama alta. Recién ahora ¿Qué le he sistema visto que se le operativo están dando corre mucho esto? laburo en el tema de inteligencia artificial que la hacen calcular tremendamente. Bueno, pero en cripto también, pero por tema de fuerza bruta. Exactamente, pero ¿por qué hizo NVIDIA eso? Porque se compró una empresa que fabrica FPGA y puede realmente hacer en hardware, actualizar el algoritmo de Machine Learning que va a hacer la detección de intrusos en la misma placa de red. Y a eso voy. ¿Cuántos procesadores tiene un celular? Ya viene un octa-core. Y más también, o Bueno, sea, octa-core, ese una es gama el media, estamos principal. hablando. Comunicación tiene otro, USB tiene otro, y hay como 5 o 6 procesadores acá adentro. ¿Y saben qué? Todos esos 5 procesadores comparten la misma memoria. Ahora, ustedes ya vieron que ustedes saben C, saben que un proceso, si quiere reservar memoria, le pide el sistema operativo, nace un malloc, etc. Linux está corriendo en ese octa-core. En los otros no hay un Linux. Hay algo custom hecho por la empresa. Pero todos comparten memoria. ¿Está sincronizado eso? No.
A eso me refiero con que el software era muy lento con respecto al Esa hardware. última no la entendí, profe. No está sincronizado. Linux no sabe que otro procesador pidió memoria. Claro, o sea, porque en un teléfono el kernel es Linux, Está en el pero principal. En sí, los otros procesadores, ni pinga. La seguridad está en el principal. Hay muchos ataques que entran por cualquiera de los micros. Si tienen un sistema operativo corriendo los otros micros. claro. Entonces, ya todo dejó de ser bonito donde tenemos un único procesador que es dual core, ponele, quad core, octa-core, pero donde todos están equidistantes a la memoria, donde todos son de la misma arquitectura. No, hoy tenemos sistema, una computadora hoy tiene múltiples procesadores, un procesador principal, pero después muchos procesadores específicos que están para hacer una tarea específica. Y todos estos comparten la memoria. Entonces hay que pensar un nuevo software, un nuevo sistema operativo en que pueda gestionar todo eso. Porque hoy la solución fue Linux va a encargarte de eso, no os molestes. Y cada fabricante hizo su propio sistemita para cada uno de estos controladores. Ni hablar el hecho de que no hay lenguajes todavía para este tipo de sistemas, ese es el problema. Hay muy pocos lenguajes nuevos y como les dije en la otra clase, ningún lenguaje fue pensado para este tipo de arquitecturas, ni hablar para multicore. De hecho, tanto C y C++ se vienen actualizando y el estándar se viene actualizando justamente por los problemas que le atañe esto. Sí, por ahí en Paradigmas tuvimos la oportunidad de ver un poco algunas cuestiones más modernas de C++, y se nota que Claro. están ahí porque tienen que estar, pero, o sea, vos comparás con la implementación del lenguaje más moderno de lo mismo y te das cuenta que está medio tirado de los pelos la implementación. Claro. Incluso Python, hoy en día todo el mundo usa Python, pero Python es mono, thread, mono, core. ¿Qué hace Python ¿No hay para forma de tener usar performance? concurrencia en Python? ¿O No. paralelismo? No, Mira, no sabía. por un problema de diseño. Pasa que se diseñó en 1990. Profe, Eh, pero Python sí. tiene la librería multiprocessing, que uno puede levantar hilos. Sí, vos viste lo que hace es un... Yo que trabajo en HPC me quiero sacar los ojos cuando veo eso. Tiene concurrencia, pero no tiene paralelismo. Yo lo usé Claro, sí, con una librería de eso. red y para eso sí es útil. Para esperar cuando lleguen paquetes, pero nada más. Claro. La opción que tiene es librerías, como es wrapper Python, también en muchas cosas de C. La librería que está por debajo en C sí tiene OpenMP y multithreading, pero Python de por sí mismo no. ¿Qué hay? Son wrappers. Yo en particular, que tengo Python ejecutándose en el cluster, hay librerías de lo que hacen es se implementan sobre C, o sea, te levanta procesos de C con este framework y se comunican como si tuviese 32, 64 Python independientes. Y se dividen la tarea entre esos cosas, pero no saben los Python la existencia de los otros. Por un problema de diseño Python. Claro, pero sigue No viene siendo al caso. lo mismo de resolverlo por medio del software y justamente es lo que lo hace más lento. Claro. Sí, es mucho más lento. Pero bueno, nos fuimos de tema. Cuando este wrapper ejecuta este wrapper, entramos en modo de interrupción. Esta interrupción, como habíamos dicho, es estándar, va a ir todas las system calls, sin importar cuál sea, va a llegar a este int 80. ¿Está? Entonces, ¿qué tiene que pasar? El kernel invoca una función que se llama system call, propiamente dicho, que es genérica, que de todos, que salva los registros y los carga en el stack. Y se fija en el número. Cada system call tiene un número en particular, que con esto identifica quién está interrumpiendo. Porque como todo el teclado, el monitor, el mouse, memoria, todo pasa por esta, tiene que ver a quién para saber quién lo va a responder. Entonces, recién ahí se invoca el servicio, la rutina específica de ese system call. ¿Se entiende?
que se verifica los argumentos, performa la tarea que fue invocado y devuelve los resultados. Luego, una vez que termina, devuelve el valor correspondiente. ¿Qué pasa si ocurre un error? ¿Qué va a hacer el wrapper? Va a setear la variable erno, que ya vamos a ver un poco más sobre qué es erno, seteando el valor con que dio, porque eso nos da una información de qué error ocurrió, que nos va a ayudar a resolverlo. Y devuelve un integer. ¿Qué más? Hay una convención que siempre se tiene que volver un valor no negativo cuando se ejecuta bien, y que siempre que se vuelve un negativo es que se ejecutó mal. Por eso, siempre que ustedes llamen una función, sea cualquiera, no requiere que sea un system call, pero cualquier función corresponde siempre verificar que te devolvió. ¿Está? ¿Cómo vas a hacer un malloc? ¿Qué pasa si el malloc falla? ¿Qué les devuelve? Un nulo, un pointer nulo. Un nulo. Entonces, corresponde siempre verificar que el valor devuelto no sea un nulo, ¿no? Para esto también siempre se verifica que el valor no sea negativo. Si hacen una transferencia de datos, les va a dar la cantidad de bytes transferidos, etc. Si vuelve un valor negativo, la librería de C la va a hacer positivo y copia en erno el valor -1 indicando el error, porque el valor positivo nos va a dar la indicación del error. Esta convención siempre se vale menos en esta función system call que se llama functool, que hace esta functool. Esta hace... No. FN, ¿cómo era? FC. Esta función lo que hace es manipular un file descriptor. Nos dice que va a ser para el caso todo menos get own. ¿Qué hace get own? Returna the process ID or process group or current resigner. Que dice que devuelve un valor positivo. Process ID return as a positive values. Process group return as a negative values. Claro, un valor negativo es el grupo, el grupo del proceso. Por eso es válido para todo menos esto. ¿Se entiende? Entonces, es una convención donde tenemos que respetar esto como developers, que tenemos que chequear el valor devuelto, que este valor devuelto, si es negativo, -1 por lo general, va a tratarse de un error, y en caso de que haya ejecutado bien, devuelve un valor positivo. Para repasar un poco cómo se ejecuta la system call, vamos a ver un ejemplito. Nosotros tenemos nuestra aplicación de programa y en algún momento queremos crear un execv. Un execv que es para levantar ejecutar un proceso. ¿No? Le pasamos un pad, le pasamos los argumentos, bla, bla, bla. Nosotros tenemos una librería de C que nos permite ejecutar este execv, que obviamente invocamos a este método. Este execv se ejecuta todavía en user mode, que está definido en execv.c. Cuando entra, llama en un momento al int80, ahí hace esta interrupción. Inmediatamente cuando hace esta interrupción, pasa a kernel mode. ¿Qué pasa en el kernel? En el kernel entra interrupción 80 y nos agarra la handler de la interrupción y nos agarra esta función que se llama system call que habíamos visto. Esta con el número de system call va a una tabla y va a ver, según con ese valor, a quién tiene que ejecutar. Llama a ese método que es la rutina que tiene esa interrupción, se ejecuta y retorna. Y vuelve al system call, que vuelve al
a la librería de C que habíamos invocado y vuelvo a nuestro programa. Eso es todo. ¿Se entiende? ¿Dudas? Den un segundito para seguir el gráfico. A ver, que lo Vamos por repaso. partes. El punto 1 que decía. ¿Dónde está? La aplicación hace un system call invocando a un wrapper de la función de CL Library. ¿No? Esto es acá. Es nuestra aplicación. Invoca a una CL Library, que esta es execv. ¿Está? Luego, ¿qué sucede? La función wrapper se debe asegurar de que los argumentos están disponibles y active este trap handling. Estos argumentos son pasados vía wrap stack, bla, bla, bla. El kernel va a esperar unos registros, entonces esta función wrapper copia los argumentos de los registros. ¿Quién es el wrapper? Esta función, cuando ejecuta la interrupción, tiene que pasarle los argumentos, estos arguments, a un registro correspondiente, que va a depender de la arquitectura. ¿Qué hace 3? La función wrapper copia el system call number into specific CPU register. O sea, le pasamos qué número de interrupciones es esta. Esto está escrito en este nr execv, básicamente. Luego, el 4 de la función wrapper ejecuta la trapa en la interrupción 80, que causa que el procesador cambie de user mode to kernel mode. Y bueno, de system vector. En respuesta, cuando se ejecuta el 80, cuando ejecutamos la interrupción 80, en respuesta el kernel invoca la system call routine. Entonces, invocado el 80, lo llamamos, pasamos al modo kernel y llamamos la rutina system call. ¿Hasta ahí estamos? Sí, por mí sí, hasta ahí ya. ¿El resto? Soy el único que está hablando. No, sí, hasta ahí vamos bien. Creo que también. Sí, sí. Bien. Entonces, luego, ¿qué hace? Invoca la system call, que tiene que hacer salvar el registro, los valores del kernel, del registro del kernel, en el stack, pone en el stack del kernel los registros, velea la validación del número de system call e invoca el servicio de rutina que tiene que responder. Entonces, chequea todo, pasa los registros al stack, porque obviamente, bueno, los registros lo usa para pasar de un modo al otro, ¿no? Porque no hay forma sino de pasar de información del modo usuario al modo kernel. Una medida de seguridad. Entonces, de los registros los pasa al stack, se fija que sea válido el número de system call y ejecuta la instrucción correspondiente, que es la sysexecv. ¿Está? Que, fíjense, estas dos están /arch, /x86, /kernel. Son funciones del kernel y acuérdense, estas son funciones dependientes de la arquitectura. Estas no. Esto va a ser común para cualquier arquitectura. Y eso es lo bueno que tiene esto. Ustedes, como programadores, no se van a tener que preocupar por en qué arquitectura va a ejecutarse. Y eso lo hace extremadamente portable. Profe, ¿podemos repasar cuáles eran las cosas que se hacían en el modo kernel? O sea, ¿por qué quisiera yo pasar a modo kernel y hacer esto? Bien. Modo el grafiquito Yo quiero reservarme recursos de hardware, memoria. ¿Cómo hago desde el usuario acceder a la memoria? Obtener recursos de memoria. Tengo que pasar por el kernel. No hay otra. Ajá. ¿Cómo hago para leer lo que está recibiendo un /dev /disco? También tengo que pasar por el kernel y acceder a ese lugar. ¿Cómo hago para escribir un paquete para mandarlo por red? También, desde la aplicación, tengo que pasar por el kernel para acceder a la plataforma red. ¿Se Profe, una entiende? consulta. El malloc, entonces, no es una syscall, pero sí accedo al kernel para reservar memoria. ¿O sí? Claro. Ah. Por atrás, en algún momento, hay alguien que accede al kernel y le dice, de kernel, esta memoria va a esto. O cuando crea un proceso,
que el proceso es del usuario, pero ¿quién tiene la potestad? ¿De quién es responsabilidad crear procesos? ¿De quién es responsabilidad reservar memoria? ¿De quién es responsabilidad administrar los periféricos? Del kernel. Entonces, para toda cosa que requiera de un recurso del kernel, vamos a necesitar una syscall. Que nosotros no la vemos, para nosotros es transparente de nuevo, porque nosotros lo que vemos es la GNU Library, que gracias a quién sé yo existe. Porque si no, sería muy complejo realmente implementar esto. Porque te tendrías que poner acá abajo en el kernel. No es la idea. ¿Se entiende? ¿Ustedes le han estado usando esto? Sí. ¿Está bien que lo usaban? No. Por eso se lo estamos explicando. Muy bien, profe. Está bien, de una. Bueno, se ejecuta la cosa y se llama el servicio. Y luego termina la ejecución y se fija si hubo un error o si no hubo un error. Entonces acá se ejecuta la interrupción, que es crear un proceso. En sistemas operativos 2 probablemente vean mejor cómo se crea un proceso. Vamos a ver los procesos en el tema siguiente acá, pero el paso a paso tal vez lo vean bien en sistemas operativos 2. Entonces termina y devuelve. Acá se fija qué valor devolvió, y de acuerdo a eso era la convención que habíamos visto, que la convención de devolver un no negativo te indica success. En caso de error, de rutina devuelve un número negativo. Y luego la C-Library la hace positivo y copia el valor interno. Y lo devuelve -1. O sea, lo que les va a devolver a ustedes del espacio usuario es -1. Y en Erno van a tener el número de error. Ya vamos a ver bien eso. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Se entendió esto? Porque esto vuelve del espacio usuario, acá obviamente pasa a través de los registros, acá vuelve los argumentos, la revolución, y acá vuelve la creación del proceso o el error de la creación del proceso, ¿no? Profe, un compañero le había preguntado por el chat sobre el return error. ¿Qué pregunta hizo? Se retorna error porque Excel solo retorna en caso de error. Vamos a ver. Man execute. Return value. XB function returns only if error has occurred. Sí. Solo si return value -1, alerno y set indicator de error. Exactamente. Y es particular de esta rutina de interrupción. ¿Se entiende? ¿Preguntas? No, profe, se entiende. Bueno, ok. Hemos hablado mucho de este Erno y sobre los errores. Y es importante que ustedes gestionen los errores, en el sentido de que nuestro programa tiene que saber qué hacer en caso de que ocurra un error. No puede el usuario estar ejecutando nuestro programa que crashee y muera. Eso no puede pasar, eso está mal. Entonces, ¿errores van a ocurrir? Sí, un montón. Y tenemos que tener en cuenta ellos y ver cómo actuar en cada vez que haya un error. Más si es en una system call. Ya vimos esto de assert, ¿no? Esto creo que ya lo vimos ya 2 veces incluso. Hacer si bien no está recomendado que esté en producción ningún assert, es una función que nos permite validar resultados. Básicamente lo que hace es evaluar 2 condiciones, si son iguales o si se cumple esa condición, se va a dar positivo, si no se cumple la condición, va a ser negativo, va a ser falso.
Bueno, ¿qué dice esto? El programa termina si la expresión es falsa, o sea, provoca una interrupción del programa, se sale del programa. Por esto es justamente que no se recomienda que sea usado para producción, para algún producto que esté realmente usándose. Y ahí imprime el error. De por qué. Hay varias. ¿Cuándo se usa hacer? Hacer no es solamente de C, en Python también se usa bastante. Generalmente uno sabe cómo tiene que comportarse una función, entonces sabe qué rango de valores tiene que tener de salida esa función. Entonces tenemos que evaluar qué salida da. Por ejemplo, como vimos antes, cuando hacemos un malloc, chequeamos si el puntero ha sido nulo. Esto también lo hacemos con if, ¿no? Pero podemos hacer un assert y que muera. Lo bueno de esto es que nos da información del error. Si nosotros haciendo el assert nos va a tirar un mensaje como este tipo, donde nos dice que el pointer no es un puntero void, sino que cuando ejecutamos y queremos usar un puntero null, perdón, vamos a tener segmentation fault. Y esto no nos da ninguna información de cuál ha sido el error. ¿Se entiende? Podemos checar una condición en particular también, que el valor devuelto sea mayor a 0. Por ejemplo, si estamos trabajando en una función que nos tiene que dar la temperatura en Kelvin y nos da negativo. ¿Qué pasó? Está rota. Nuestra lógica está mal. Evidentemente, nuestra lógica está mal. Entonces, ese tipo de cosas. Uno sabe que los valores sí o sí va a ser negativo de una función de esa característica. Entonces, depende de lo que uno quiere implementar, cómo tenemos que chequear nuestro valor de retorno y qué hacer en caso de esto. Evidentemente es, no, el flaco, fíjate que está mal. Tu lógica está mal, tu función está mal. Ahora, ¿qué pasa si... ¿Qué? Esa es una pregunta, capaz no viene tanto con el tema, pero ¿tiene sentido ir colocando asserts sencillos a medida que uno va programando? ¿O eso ya se hace en una instancia de qué quiere comprobar uno? No, sí, es totalmente válido. Por ejemplo, vos querés tener una nueva forma de implementar algo y querés validarlo, ¿no? Y cambiaste todo un proceso y querés saber si este proceso nuevo está bien, si no te echaste ningún moco y da lo mismo que el proceso viejo, nada más que vos lo optimizaste, lo hiciste más rápido, más bonito, lo que sea. Lo refactorizaste, ahora es legible. ¿Cómo te asegurás que los dos hacen lo mismo? Bueno, el assert funciona para eso. Pero en etapa de desarrollo, no en etapa de cosas. Mi duda era si tenía sentido a medida que uno va escribiendo código poner asserts para después chequear que todo anda bien. Pero supongo que, ¿sí? que es en realidad cuando ya uno quiere comprobar, digamos. Claro, que eso es para comprobación. Claro. Pero creo que lo que pregunto, Fran, es si sí. vale la pena ir haciendo como test, digamos. O sea, son Sí, como obvio, una test especie de test siempre. unitario, digamos. Algo así. Creo que pregunto. ¿Han visto unit test? Sí. Sí, vimos. Sí, obvio que sí. A ver, no paso a paso, no tiene sentido. De hecho, no tiene sentido hacer test paso a paso. Uno generalmente evalúa un método, una función, un objeto, lo que sea. Pero depende del caso. Realmente depende del caso. Bueno, ¿qué pasa en un sistema? Sí, en un system call. El problema del system call es que si falla estamos dentro del kernel. Y realmente adentro del kernel, echarse un moco es grave. No tiene que haber errores adentro del kernel. O al menos errores no atendidos. Por ejemplo, nos podemos quedar sin recursos. Si medimos lo que es mucha memoria. O escribir mucho a disco. ¿Saben cómo funciona el disco? Los discos en particular.
No O sea, lo magnético o los sólidos. Cualquiera, los dos más o menos funcionan igual. Tiene un buffer a la entrada. Si escribís mucho, se te llena el buffer. Entonces, ¿qué haces? Y generalmente espera el sistema operativo. Es muy fácil verlo en los USBs. Cuando ustedes conectan un USB, ¿no vieron que el primer giga o 2 gigas, depende del modelo, copia muy rápido y después se adelanta? Sí, pensé que era un tema del gráfico, no más del sistema No, operativo. es que se llenó el buffer. Se llenó el buffer, que es rápido, porque es una caché, que es pequeña y rápida, y cosas. Por eso también, cuando no hay que desenchufar un pendrive si está escribiendo. Porque por ahí el sistema operativo te dijo que ya pasó todo al pen, pero todavía falta del buffer del pen a la memoria del pen. Bueno, o abrís muchos archivos al mismo tiempo, porque bueno, cada uno tiene un PID, nos podemos quedar sin poner que nos podemos quedar sin PID, pero bueno. O el programa intenta hacer algo para el cual no tiene permiso, o escribir en un área solo lectura, acceder al área de memoria de otro proceso, matar a otro programa. Agustín, ¿Cómo? ¿cómo es el límite de PID? Porque yo vi que la compu mía estaba ejecutando fácil 9000 procesos, cosas así, o por lo menos ese era el número. ¿Cómo se regula eso? Está definido en el kernel, pero no, es muy difícil. Se te va a caer antes por memoria o algo de eso. No es problema. Los argumentos con los que llamamos al system call pueden ser inválidos. Puede incluso que la función tenga un bug, entonces no parsea bien o pasa mal un argumento, o parseó algo mal y tiene un carácter de más y te complica todo. Esto también puede generar un error. Puede ser por razones externas. Device may be faulty es un dispositivo que está dañado. No sé si alguna vez tuvieron algún disco dañado y quisieran trabajar en eso. O RAM. Sí, me pasa con discos rotos. Bien, Sí. es un problema. Sí, totalmente. No arranca, se clava. Un desastre. No, y te carga cualquier cosa. Y RAM igual. Claro, hace cosas muy raras. Hace cosas muy raras porque le estás leyendo cualquier cosa. Muy extraño. También, bueno, puede ser interrumpido por otra rutina de mayor prioridad. Esto es grave porque hay que ver realmente qué hacer cuando te interrumpe otro. Si estás grabando, si estás haciendo algo complicado, es raro. Bueno, error code, códigos de error para system call. Bueno, ya hemos visto que 0 si la operación estuvo bien, no 0 si la operación varía, non 0 negativo más que nada, pero bueno, non 0 en el espacio de usuario nos va a decir el valor del error. La mayoría de las llamadas sistemas utilizan una variable llamada erno, que nos va a dar más información sobre el error. Erno es simplemente como una macro, bueno, pero se usa como variable global, o sea, no saben nunca ustedes una variable erno porque la van a estar pisando. Y es una variable que se sobreescribe cada vez que hay un error. O sea, tenemos que tratar el error apenas ocurre y no esperar que termine el programa y ver qué pasó, ¿no? Porque si ocurre otro error entre medio, esta variable erno se va a pisar. Bueno, acá tenemos el ST error, devuelve una descripción del error code que se puede usar para imprimir un mensaje. El p-error imprime la descripción del error. Ya vamos a ver bien estos dos, pues si quieren ustedes pueden ver el man, no dice mucho. Un ejemplo. Bueno, esto creo que tengo. No.
Vamos. Software. Bien. Supongamos este programita. Obviamente para usar el Erno y el perro tenemos que implantar esta librería. ¿Qué hace esto? Trata de abrir un archivo llamado foo.txt de modo lectura e imprimir. ¿Qué está imprimiendo? Bueno, acá el file descriptor. Vale, imprime el valor del file descriptor. Y si hubo un error de apertura, vamos a tener un valor -1, que es lo que nos va a devolver la syscall de abrir. Y ¿qué habíamos dicho? Tenemos una variable Error que nos imprime la descripción del error. Entonces acá vamos a imprimir esta variable Error. Y tenemos una función que se llama perror que nos imprime directamente. ¿Qué vamos a hacer? Combinamos. Open. Oh, qué boludo. ¿Qué nos dice? Recordemos, lo primero nos imprimía la variable erno, dice error number, nos va a dar el error number, bueno, el fdef dio -1, el error number es 2, y el error number 2 es no chat file of directory. Fíjense que el perror solamente le habíamos dicho perror y lo que queríamos que imprima antes. O sea, la línea de esta función que realmente nos da una descripción que nos va a ayudar a resolver el problema. ¿Se entiende? Entonces, es bueno, es recomendable de buena programación siempre verificar el valor devuelto por la función que usamos, cualquiera sea la función. Siempre después de toda función, verificar su valor. Y en caso de que falle, ver qué sucede con el error. E incluso luego, si sabemos que es un error que puede ocurrir, podemos ver, incluso acá agregar rutinas para resolver ese error. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien. Esto es el example. Bien. Algunas funciones como entrada, salida, select y dormir pueden tener mucho tiempo de ejecución. Y esto es real. Puede tener, cuando ustedes esperan una interrupción de un dispositivo, o puede ser justamente entrada, salida de una placa de red, de cualquier cosa, una digitalizadora, lo que sea, puede demorar mucho. Entonces, mientras está esperando el proceso en el procesador, esta llegada, puede recibir una interrupción. Y evidentemente puede hacer que sea de mayor prioridad y sacarlo antes que termine. Entonces, la lectura estuvo a la mitad, no salió y todavía no llegó la respuesta y llega luego más tarde y no tiene nada. Realmente es una situación que puede pasar y la tienen que tener en cuenta. Y acá Erno se setea en inter. Y usualmente uno va a querer volver a ejecutar esto, a ver si la puede volver a ejecutarse. Bueno, y acá dentro todo lo que es señales, les recomiendo que vean. Signal 7. Es todo un tema señales en Linux, pero bueno, Linux tiene todo una API dedicada a señales, definidas por POSIX, obviamente, que nos va a ayudar a implementar, no es un montón de cosas, pero básicamente es muy útil cuando ustedes tienen estas situaciones donde ustedes mismos están diseñando una interrupción o su programa tiene que ser interrumpido.
o ustedes quieren interrumpir otro proceso. Es muy útil Signals. Creo que hay una clase específica de señales, por eso no les voy a dar mucho ahora, pero quienes quieran pueden leer este man, que es muy completo. Bueno, acá hay otro ejemplo. Vamos a verlo. Este se llama... pero voy a tener que hacer un poquito más ancho para que se lea bien. ¿Ahí lo ven bien? Sí. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Sí, se ve bien, profe. Esto es algo dummy, ¿no? Pero es para que ustedes vean cómo se puede tratar un error, ¿no? Queremos ejecutar esta función que es chain owner. Chown es chain owner, ¿no? ¿Saben lo que hace? Sí, es para, o sea, los usuarios del sistema que tenemos asignarle permisos, ¿no? Exactamente. No asignarle permiso, sino que cambia el usuario y grupo de un archivo en particular. Y acuérdense que el Linux archivo es todo. Es archivos, carpeta, dispositivos, todo. Chmod es, entonces, chmod claro, el otro es chmod, que claro, cambia los está bien. permisos de lectura, escritura del grupo, otros, y etc. Esto lo que hace es cambiar el costo. Entonces le pasamos el path, le pasamos el user ID, y acá el -1 es grupo. Cuando le ponemos -1 es en realidad que no queremos cambiar el grupo. Es muy útil porque por ahí hay cosas que le ejecuta el kernel porque quiere, o procesos que requirieron acceder a un device y vos tuviste que ejecutar ese con sudo, que está mal, pero bueno, por ahí pasa. Entonces la salida te queda en root. El dueño del archivo de salida es root. Bueno. O vos querés crear una carpeta compartida en Linux con 2 usuarios. Bueno, entonces hay que trabajar con los chain own y los dueños de los archivos. Bueno, entonces intenta implementar un chain own para un pass y un user y te queda el valor. Si es distinto de 0. Si fue 0, fantástico. Lo cambié, no pasa nada. Si fue 0, vamos a hablar del error, el error code. Esta variable error code. Si la operación no funcionó, no estuvo bien, el chown debería devolver -1. Entonces, hacemos un assert que si fue -1, el return value, le hacemos un assert, o sea, cortamos el programa. Pero ¿qué pasa si no fue un -1, si fue otro valor? Entonces empezamos a ver qué tipo de error fue. Y tenemos distintos tipos de errores. Tenemos el EPERM, que es permiso denied. Tenemos error de path, el path muy largo, el path no existe. Alguno de los componentes no es un directorio. Si queremos hacer un CD a alguna carpeta, a algún archivo, no podemos. No es accesible. Un error de memoria que dice que puede ser un bug, out of memory, etc. Y un detalle es, si hay un error de no accesibilidad, bueno, acá lo que hacemos el error de imprimimos un printf con el str que dice el error cambiando en la propiedad, y luego hace un break. No termina el programa. Entonces, para poder permitir hacer otra cosa. En cambio, si es una Invalid Memory Access, lo hacemos un abort, terminó el programa. Pero si nos quedamos fuera sin cosas, hacemos un exit 1. Entonces, vamos a tener de salida un 1. Y si no fue ninguno de estos, también hacemos un abort. ¿Está? Pero podemos tener la opción de hacer distintas cosas de acuerdo al error que que obtenemos. Esto, para los que hicieron Java o Python, esto es muy similar a un try-catch, ¿no? ¿Vieron lo que es el try-catch? Sí. Bueno, estamos tratando de cachear cuál fue el error. Y de acuerdo al error, es
qué podemos hacer, básicamente. Es muy útil. Esto bueno. Profe, ahí Nico hizo una pregunta. Dice que no tiene mic, se la leo. Dale, los me. Dice, los manejos de errores siempre se hacen en el programa principal. Por ejemplo, el laboratorio 3 se linkea con puntos del laboratorio 2. En el laboratorio 2 consideré algunos errores en el código y hacía perror y exit 1. Ahora, Bien. esos errores del laboratorio 2, ¿los tengo que volver a agarrar en el laboratorio 3 o pueden quedar en el punto C del laboratorio 2? Depende cómo sea. A ver, tu programa tiene que. No importa cuántos archivos tengan y cómo hiciste la arquitectura de tu programa, porque tu pregunta es cómo es de acuerdo a tu arquitectura de tu programa. No importa cómo es tu arquitectura. Sea cual sea la arquitectura, tu programa, cuando ocurre un error, tiene que ser capaz de resolver ese error. Ya sea verificando, o sea, como requerimiento mínimo, cada función de lo que vos hagas tiene que verificar el valor de vuelta. Si vos cumplís con eso, o sea, si vos desde tu programa de laboratorio 3 verificás todo valor devuelto, está fantástico. ¿Se entiende? Dice Nico que la Sí. pregunta va más por el lado de si Es hay una buena práctica práctica. verificar siempre el valor de todo, no importa dónde. No importa si es la última. Porque no entiendo por qué sería distinto si es el main o si es una librería que está lejos. Sí, ahí dijo que le quedó claro. Ok. Cuando un sistema falla, puede ser posible recoger el error. Esto es lo que decíamos. ¿Qué? Le comento que sería horario de recreo, si le interesa. No va a haber recreo, termina en 5. Bien, perfecto. Y el recreo para mí en este caso es muy contraproducente porque es un recreo muy corto y después son muy pocos minutos. Por ahí, bueno, pero como ustedes quieran. Es importante asegurarse que todos los recursos alocados previamente en función sean alocados antes de terminar. ¿Por qué? Porque esto puede quedar memoria alocada donde que no liberas, procesos hijos que quedan zombies, etc. Entonces, no podemos terminar un programa en cualquier momento cuando se nos da la gana, así nomás, sino que hay que hacernos cargo de todo lo que hemos hecho. Entonces, un ejemplo. ¿Cómo se llama? Es el read file. Vamos a ver el read file. ¿Esto qué hace? Es un programa que primero aloca el buffer, abre un archivo, lee el archivo dentro de un buffer, cierra el archivo y retorna el buffer. ¿Qué puede pasar? Si el archivo no existe, hemos alocado primero la memoria antes de abrir el archivo. Entonces, si cerramos porque cerramos el archivo, hay que liberar la memoria. Profe, esa memoria que queda alocada, digamos, supongamos que se cierra y queda alocada. En algún momento esa memoria se borra, digamos, ¿no? Sí. En algún momento, pero puede pasar mucho. Claro, debe haber un No hay un garbage collector no hay un o algo así, ¿no? Java, claro, garbage collector acá sacándolo, básicamente. Entonces, ¿qué hace? Entonces, alocamos una memoria, chequeamos que está todo bien. Si acá falla, no pasa nada, si no hemos hecho nada. Ahora abrimos el archivo. Pero si salimos acá, tenemos que liberar el buffer antes de salir. Luego, si hemos abierto el archivo, hemos la memoria reservada. Y cuando leemos menos bytes que los que estaban declarados. Pero evidentemente me pasó un error. Hay que liberar la memoria, cerrar el file descriptor y recién así salir. Y si todo esto ocurrió, es que estuvo todo bien, no hay ningún problema. ¿Se entiende? Siempre tenemos que ir verificando. Sí.
y liberando y haciéndonos cargo de la basura que generamos. Bueno, lectura futura o que si tienen ganas, obviamente está el manualcito de GCC. Paul le dejó también este MISRA, que son guías para el uso de Critical System Calls, y haciendo un pequeño lectura sobre Making the Best Use of C. Y eso ha sido todo por hoy. ¿Alguna duda? La consigna del próximo laboratorio, ¿nos quedamos tranqui por ahora? Sí, ¿O sí, es para, como hemos corrido todo, va a ser ese día. Creo que da para el martes, miércoles, no me acuerdo. en tiempo de este OTP creo que hasta el lunes? Hasta el lunes, bueno, el lunes será subida la nueva consigna. Perfecto. ¿Alguno que quedó en alguna duda? ¿Tiene alguna duda del práctico? Si les pareció muy aburrida, muy mal dada esta clase, pueden verla del año pasado en YouTube. Luego una consulta, profe. Sí. No es tanto con lo que vimos, pero va por ahí. Por ejemplo, cuando uno Dale. levanta un server, por ejemplo, ¿no? Que queda corriendo todo el tiempo. Sí. ¿Cómo lo cerraríamos, digamos, de forma correcta? Porque, por ejemplo, yo en mi caso, por ahí lo tiro con un control C que se frene y chao. En Python, por ejemplo. Bueno, ese control C emite una señal, ¿no? Sí. Por eso es importante lo que vimos, que les dije que vean un poco de signals. Ese control C termina una señal, que la señal puede ir a un handler de que atienda esa señal de interrupción. Tu programa tiene que tener la rutina que va a atender ese handler y vos ahí tenés que cerrar todo. Ah, bien, perfecto. O sea, del lado del código del server tendría que tener un handler, digamos. Claro. Bien. Si ustedes se fijan, ¿cuál? ¿Usaban alguna vez Jupyter? Los notebooks de Jupyter de Python. Sí. Vieron que cuando hacen control C, hacen un montón de cosas antes de detenerlo. Entonces, siempre es buena práctica que tu programa tenga una rutina que atienda el control C. El año pasado había un práctico con eso. Ya veremos si va o no. Igual imagino que evidentemente tiene un comportamiento por defecto que el sistema operativo maneja de alguna manera, ¿no? Porque Sí, si no, sí. cuando le damos el control C y el server. Sí, sí. Ya vamos a ver bien cómo el sistema operativo hace todo lo que es memoria, cómo lo administra. Pues no quiero entrar mucho qué hace el sistema operativo con memoria no locada, pero generalmente nosotros los programadores tenemos que ocuparnos de eso. Para eso existe Valgrind, que ya lo vamos a ver, que nos permite ver básicamente cuánta memoria quedó huérfana una vez que ejecuta nuestro programa. Genial. Y profe, ¿de qué va a ser el próximo TP? Lo tenemos que definir, todavía no está. O sea, tenemos el tema, pero la tarea todavía no. Bueno, claro. Corresponde al segundo, que va a tener algo de procesos, que es el tema que sigue. Ok. Y Eso no de. vimos procesos. ¿Cómo? Que no vimos procesos todavía. La clase que viene lo van. Ah, listo. Eso de haber tenido que reciclar el trabajo anterior fue inesperado. Uy, Vos la mal. cursaste el año pasado. De ahora de tener que haberlo levantado. Bueno, tienen que hacerse cargo de su código. Y, aprendan que ustedes van a reutilizar su código. Sí, yo tuve que hacer modificaciones. O sea, tuve que poner modificar. O sea, no lo tuve que rehacer, pero sí tuve que hacerle algunas modificaciones para trabajar. No estaba preparado para hacerse cargo de su código. Sí, pasa. Claro, no tenía la edad Bueno, suficiente para eso. tienen que aprender a hacerse cargo de su código. Porque a veces les va a tocar que un año después ustedes mismos tienen que arreglar el código que ustedes mismos escribieron hace un año y tiene que estar bien.
Es horrible Y en ver realidad- código viejo de un profe. Claro. Porque te das cuenta que siempre hay No cosas sabías que se nada. pueden haber hecho Sí, mucho sí. mejor. Es que siempre va a pasar eso, porque uno va aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo. Entonces, incluso cuando usted labure, les va a pasar que otro va a agarrar su código. Entonces, por eso les decimos que tienen que haber un estándar de escritura, que cuando ustedes tienen que laburar les van a imponer un estándar. Tienen que hacer chequeo de errores, validación, todos esos flash que les pedimos por una razón. Bueno, yo el año pasado me abrí, no el de concurrente, el de algoritmos, por Dios. Me da vergüenza verlo. Y sí, uno va aprendiendo. Tercer Sí, año no sabes nada. yo ni quiero abrir ese repositorio porque estoy seguro No. que fue un desastre. O sea, Si lo tenés listo, borralo. claro. Sí, no. Pero tu GitHub, chicos, su GitHub ahora es su CV. En nuestro rubro no importa el LinkedIn, no importa nada. Lo que importa es su GitHub. Una vez escuché uno que decía que por ahí estaba bueno dejar las cosas porque era como un camino que había ido siguiendo, o sea, en su aprendizaje. Sí. Que era... Sí, es cierto. Un reviewer, alguien que te entrevista no te va a ver repositorios viejos. Se va a ver los últimos. No, claro, e incluso vos podés destacar los repositorios que quieras ahí en tu perfil de GitHub. O sea, fijar en tu story, donde ves qué actividades has tenido en el último tiempo y se va a fijar en los últimos que hiciste. Sí, posiblemente. Sí. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Voy a subir la clase apenas me llegue.